me regaló 2 bases para poner mi celular. Gracias, hermana Juanita. Te puse mucho gorro, pero al final me lo trajiste. El aparatito, aquí lo estoy estrenando. Y el martes el hermano Torres me regaló otro aparatito diferente para poner mis teléfonos cuando predico. El tema de hoy, me da gusto verlos aquí, Dios me los bendiga. A los hermanos que viven de Donna, a los hermanos que viven desde Farr, Texas, 1 hora manejando, Dios me los bendiga. A los que vienen de Brownsville, pues aquí cerquita, Dios me los bendiga. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, 14 y 15. 2 Corintios capítulo 6, 14 y 15. El tema de hoy se llama la maldición de las ataduras del alma que reniega de Dios. La maldición de las ataduras del alma que reniega de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versos 14 y 15. Le mando saludos al pastor Jorge Cervantes Pérez, hasta Poza Rica, Veracruz. ¿Dónde andas, pastor Jorge Cervantes Pérez? ¿O estás aquí en Matamoros o en Brownsville? Ojalá que nos visites pronto, pastor Jorge Cervantes, en Brownsville o en Matamoros, donde tú digas. ¿Ya lo halló? ¿Ya lo encontró? Bueno, voy a leer. Pero moví un poquito el de este. Ya lo tiene, 2 Corintios, un segundo, a los que me están viendo. Déjenme acomodar este aparatito. Ya acomodé el aparatito. Ahora sí. Ok. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Listo, Gabino? ¿Listo, César? La maldición de las ataduras del alma que reniega. La maldición de las ataduras del alma que reniega de Dios. ¿Qué quiere decir el alma que reniega de Dios? Quiere decir que hay gente que reniega de Dios. Hay gente que se queja. Porque llovió, porque no llovió, porque salió el sol, Nidia, porque no salió, porque le duele la cabeza, porque no le duele nada. En fin. Guillermo Gámez, saludos. Manny González, Guillermo, Ángel Martínez, Dios los bendiga. Desde Brownsville, Texas estoy transmitiendo. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, verso 14 dice Ángel, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto está en 2 Corintios 6, 14 al 15. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Es un lenguaje más entendible. Te lo repito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, el versículo da a entender que no tenemos nada que andar, si soy hombre y ando buscando novia, debo de buscar una novia que respete y que te ama a Dios. O sea, no tengo nada que andar haciendo con amistades que odian a Dios, que rechazan a Dios, que no quieren nada con Dios. Definitivamente. Eso me va a traer problemas. Llamamos ataduras, dije que el tema es ataduras, la maldición de las ataduras del alma que reniega de Dios. Hay almas que reniegan de Dios, hay gente que no quiere a Dios. Por cualquier cosa, maldicen, blasfeman y se enojan con Dios. Entonces, llamamos ataduras del alma que reniega de Dios al yugo entre los creyentes y los no creyentes. Si eres un creyente en Dios, ¿qué andas haciendo con uno que no cree? Pedro el apóstol, cuando agarraron a Cristo prisionero, Pedro, había una lumbre, estaban calentando las manos ahí la gente y estaban juzgando a Cristo de noche, y Pedro va y se junta con los que estaban ahí con la lumbre
calentándose ahí. ¿Qué tiene que hacer Pedro, el apóstol, con los que habían agarrado a Cristo prisionero? Y Pedro ahí terminó negando 3 veces a Cristo. Cuando el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Qué estaba haciendo Pedro con los incrédulos? Estaba ahí, no tenía que estar ahí. Entonces, romper las ataduras del alma que reniega de Dios es un factor clave. Son ataduras que tienen que romperse. Esa persona no tiene nada que andar haciendo con la gente del mundo. Romper las ataduras del alma que reniega de Dios es un factor clave para la liberación. O sea, si yo soy adicto a la cocaína y quiero ser libre de la cocaína, ¿qué tengo que hacer? No juntarme con los cocainómanos. Para empezar, quiero ser libre de la cocaína. Para empezar, tengo que dejar las amistades de los que inhalan cocaína. Quiero ser libre de la marihuana. Tengo que dejar de juntarme con los que fuman marihuana. Definitivamente. Es que no puedo. Pues necesitas liberación. Tienes que dejar eso y luego la liberación. Son 2 cosas. Dejar de juntarte con los que inhalan cocaína y después recibir la oración de liberación. Entonces, la asociación con quien reniega de Dios hace que los espíritus malignos interfieran. Si yo estoy orando por usted, yo estoy orando por una persona que es adicta a la marihuana, yo estoy orando haciendo liberación, pero la persona todos los días se junta con los que fuman marihuana, ¿cuándo va a ser libre esa persona? Nunca. Yo estoy sacándole, según yo, los espíritus de marihuana, y él vive todos los días, va y se junta con los que fuman marihuana. Yo voy a sacarle los demonios de aquí y él va allá que se le metan los demonios. Tienes que dejar la amistad con el mundo. Tienes que dejarla si quieres ser libre de eso. Si no, nunca vas a ser libre. Hay gente que no entiende esto y por eso no son libres. Vienen por una oración de liberación, pero siguen en el mundo, haciendo lo que a Dios no le gusta, o juntándote con las gentes que no quieren a Dios. La asociación con quien reniega de Dios hace que los demonios interfieran. Si Belial no puede controlarnos directamente, fíjense lo que le estoy compartiendo. Si Belial no puede controlarnos directamente, nos influenciará por medio de la asociación con el que reniega de Dios. Si el enemigo no puede hacerte daño directamente, va a usar a los amigos tuyos, amigos que reniegan de Dios, amigas que reniegan de Dios. Si no puede hacerte daño el diablo directamente, va a usar a tus amigas, a tus amigos, para hacerte daño a través de ellos. Por eso es bien importante romper con esas amistades. Relacionarse con las personas equivocadas puede hacer que uno reciba una transferencia de espíritus malignos. ¿Qué es transferencia de espíritus? Los espíritus se transfieren unos a otros. Aquí lo veo muy seguido en la iglesia. Cuando todos se van y se quedan nada más las personas que van a recibir liberación, y empiezo a hacer liberación, muchas veces ocurre que los demonios que le saqué a una persona van y se le meten a la persona que está allá. Hay transferencia de espíritus. Si estás aquí en la oración de liberación, tienes que estar orando, tienes que estar atento en lo que estamos haciendo. Esto no es un juego. Transferencia de espíritus. Con más razón, si te juntas con personas que adoran la Santa Muerte, que andan en la brujería, en la hechicería, en las drogas, los espíritus de esa gente se te van a brincar. Hay transferencia de espíritus. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, relacionarse con las personas equivocadas puede hacer que uno reciba una transferencia maligna de espíritus. Una de las claves para librarse del control de Belial es romper con toda atadura del alma que reniegue de Dios y obedecer la palabra de Dios que dice: no os unáis. ¿Qué leímos ahorita? En 2 Corintios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir no os unáis?
en yugo desigual con los incrédulos, no te juntes con ellos. Hay transferencia de espíritus. Esto está en 2 Corintios 6:14. Otra versión de la Biblia dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Biblia, Dios habla hoy. No te unas en un mismo yugo con los que no creen. Entonces, la Nueva Versión Internacional afirma: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común? ¿La justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, la Biblia es bien clara. Muchos de ustedes podrán decir: es que tengo amigos así, amigos que no creen en Dios. No solamente que no creen, que no quieren a Dios. Que tengo que yo andar juntándome con personas que aborrecen al Dios que yo amo. Que tengo que yo estar haciendo con gente que no ama al Dios que yo amo. Nada. Ahí empiezan los problemas. Esta es la única vez que el nombre Belial se menciona en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, versión 60. Creo que el Espíritu de Dios eligió esta palabra para traer revelación al espíritu de las iglesias de que no deben de ninguna manera estar en comunión con Él mismo. El verso 15 vincula a Belial con la iniquidad, la oscuridad, la infidelidad y la idolatría. La primera referencia a Belial en la palabra de Dios lo une con la idolatría. Los corintios fueron salvados de un estilo de vida idólatra. Los corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia muy idólatra. Como ya mencioné, creo que Belial es un espíritu de los últimos tiempos que será un enemigo terrible de la iglesia. Así que debemos separarnos de toda suciedad y lacra que se asocia con ese espíritu gobernante. La iglesia de Cristo también tenía un problema con los deseos carnales. La iglesia de Corintio, de que habla la Biblia, tenía un problema. Esa iglesia tenía un problema con la carne, con los deseos carnales. Es una de las iglesias en las que se encuentran más problemas con la carne, con los deseos de la carne. La iglesia de Corintio. Dentro de esa iglesia había pleitos. La iglesia de Corintio. Había envidias, había controversias, había impureza sexual, había hasta borracheras en la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo escribió una carta a los de Corintio para corregir esos problemas y poner las cosas en orden. Todo esto se lo debemos a un espíritu que se llama Belial, un espíritu que provoca, que hace que los cristianos hagan lo malo, lo peor que se puede. Se llama Belial, ese demonio. Según de Samuel 22:5 dice: las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Según de Samuel 22:5. La traducción literal de este versículo es las corrientes de Belial. Aquí vemos a Belial en el Antiguo Testamento otra vez haciendo de las suyas. Este versículo es parte de la canción que David cantó el día en que el Señor lo liberó de todos sus enemigos y de Saúl. La traducción de la Biblia en inglés dice, estoy leyendo, la traducción de la Biblia en inglés dice: las corrientes de impiedad hicieron que tenga miedo. Belial ha liberado una corriente de impiedad sobre el mundo. ¿Saben lo que es impiedad? ¿Qué es el? No tiene piedad. Lo contrario de piedad. O sea, es malo. Las corrientes, este espíritu, una traducción de la Biblia en inglés dice: las corrientes de Belial hicieron que tenga miedo. Belial ha liberado una corriente de impiedad sobre el mundo. Impiedad se define como negar a Dios o desobedecerlo. Impío, ateo, contrario a la ley moral, pecaminoso y malo. ¿Qué es impiedad? Impiedad es negar a Dios, desobedecer a Dios, ser impío, ateo,
contrario a la ley moral, pecaminoso y malo. ¿Qué ha hecho Belial, ese espíritu malo que está muy activo ahora en estos días? Belial hace que los hombres sean impíos, tengan impiedad. Hace que los hombres no obedezcan a Dios, no crean, contrarios a la ley moral. Por eso se promueve tanto el homosexualismo, se promueve tanto el lesbianismo, todo tipo de leyes que van en contra de la Biblia. Las están aprobando hoy. La gente le llama bueno a eso. Para la gente es muy, muy bueno que se casen hombres con hombres en este tiempo. Para la gente es muy normal, hasta hacen fiesta cuando se casa una mujer con una mujer. Hasta ese oído de bodas de un hombre que se casa con su perro, una mujer que se casa con su perro. Muy común hoy. Y lo llaman bueno. Entonces la gente de hoy llama bueno a todo lo que Dios llamó mal. Ya tenemos un problema. Belial está muy activo, soltando, aventando impiedad sobre los seres humanos hoy en este tiempo. Pero más, Belial está atacando a la iglesia, porque muchos de esos pecados se ven en la iglesia, cosas que no deberían existir en la iglesia, en la casa de Dios. Belial, ese demonio que está muy activo hoy, que es uno de los peores demonios, Belial es el responsable de la corriente de impiedad que se manifiesta en Hollywood. ¿Saben lo que es Hollywood, verdad? En California. Es el centro de la impiedad o lo que es todo lo malo. Como Las Vegas. Cuando alguien va a Las Vegas dicen, los pecados que hacemos en Las Vegas, aquí se quedan en Las Vegas. O sea, lo que haces en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es un dicho. Belial es el responsable de la corriente de impiedad que se manifiesta en Hollywood, en la televisión y en los medios de comunicación. Antes era muy difícil que usted viera una escena sensual en la televisión. En tiempos en que por ejemplo, como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, toda la familia está viendo televisión. Era muy difícil ver una escena sensual o sexual. Y hoy ya no se oculta nada de eso. A cualquier hora en la televisión vas a ver la pantalla, actos sexuales bien fuertes, ya sin ningún miramiento. Ya la gente ya no se asombra. Es más, si hay programas que no tienen ese tipo de proyecciones, la gente no los ve. Belial es el responsable de la corriente de impiedad que se manifiesta en Hollywood, en la televisión y en los medios de comunicación. Belial es el responsable de la rebelión y de la desobediencia a Dios. ¿Qué me dice de la rebelión de los jóvenes hoy a Dios? Hoy es bien difícil traer a un joven a Dios, a la iglesia. Bien difícil, pero difícil que un joven venga a la iglesia a oír la palabra de Dios. Más que un joven le entregue su vida a Cristo. Bien difícil. Belial es el responsable de que haya rebelión y desobediencia a Dios. ¿Y saben por qué cada día es más difícil? Porque es bíblico que antes de que Jesucristo regrese a la tierra va a haber una ola, un tsunami de impiedad, de desobediencia y de rebelión contra todo lo que se llama Dios. Por eso Jesucristo dijo, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿lo estamos viendo? Todo lo que usted está viendo, este enfriamiento en el pueblo, entre la gente, la desobediencia a Dios, la burla hacia lo divino, hacia lo sagrado. Ya no hay matrimonio. Es una señal evidente de la Biblia de que Jesucristo dijo que así va a estar el tiempo. Dijo, cuando yo regrese va a estar el tiempo como en los días de Noé. Se estarán la gente divirtiéndose, pura fiesta y pura pachanga. Y Dios, bien, gracias. Fiesta, hable a la gente de fiesta, de pachanga, de parranda, y ahí está la gente.
Háblele a la gente de iglesia, de oración, de buscar a Dios, y se enojan. ¿Por qué? No se extrañe, se está cumpliendo lo que Jesucristo dijo. Esa es una de las señales del regreso de Jesucristo, el tipo de vivencia que estamos viviendo hoy. Mucha maldad, mucha violencia y alejamiento de Dios. ¿Qué es lo que yo les digo? Que el que se ponga las pilas la va a hacer con Dios. El que no se ponga las pilas se va a ir por el pozo, se va a ir. Así de sencillo. Muchos serán llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El amor de muchos en los últimos días se enfriará. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces van a estar las cosas cada vez más difíciles. La iglesia verdadera va a estar despierta. O sea, va a ser poquitos, pero va a estar despierta. Y va a seguir anunciando el evangelio y va a seguir firme en Dios. El que no, cada vez se va a poner peor. Van a aparecer enfermedades peores, amenazas peores, huracanes peores, temblores peores, tsunamis peores, aguaceros peores, pandemias peores, enfermedades desconocidas. El que no esté agarrado de Jesucristo, y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, se cumple la palabra de Dios. El que se agarre de Dios, ese la va a hacer. El que no, se va a ir. Así de sencillo. Ahorita ya no hay mucho tiempo para estar rogándole a la gente. El que quiera, que le entre. El que no, hágase un lado, porque la vida es muy larga. Hay muchos que sí, se les habla, si aceptan a Cristo. Así como muchos rechazan a Cristo, también hay muchos que esperan que uno les hable de Cristo y si van a hacer caso. Amén. Diga amén. Entonces, estoy leyendo. Belial es el responsable de la corriente de impiedad que se manifiesta en Hollywood, en la televisión y en los medios de comunicación. Belial es el responsable de la rebelión y de la desobediencia a Dios. Ahora, la rebelión no solamente está en los jóvenes, también en los adultos. No solamente en los jóvenes, en los adultos. Y sobre todo en cristianos, esas que eran cristianos, eran los del tubo. Dice, cuando yo tuve a Cristo, cuando yo tuve el Espíritu Santo, cuando yo tuve la bendición de Dios, cuando yo tenía a Dios, tenían a Cristo, pero se enfriaron, se apartaron. Se enfriaron. Y como se enfrían, ocurre un problema. Muchas veces, como se enfriaron, se van al mundo, se les meten 7 espíritus peores. Después, a uno que era cristiano, es mucho más difícil convencerlo que venga a Cristo, porque ya se le metieron 7 demonios peores por cada uno que Cristo le había sacado. Su estado es más difícil. Belial es el responsable de la rebelión y de la desobediencia a Dios. Este espíritu de Belial ha maldecido a muchos, haciendo que se conviertan en impíos y en ateos. O sea, antes eras cristiano. Antes eras cristiano, amabas a Dios, servías a Dios, venías a la iglesia, predicabas, cantabas, adorabas a Dios, apoyabas el reino de Dios. Te fuiste al mundo, te hiciste un impío, dejaste de creer en Dios, te hiciste ateo. Hasta brujos se hacen. Creías en Dios, ahora eres brujo. Creías en Dios, al principio predicabas la Biblia y ahora eres hechicero. Ahora eres santero. Adorabas al Dios vivo, ahora adoras a Changó. Adorabas al Dios vivo, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, y ahora adoras a Changó, a Elegua. Eres santero ahora. Eres curandero. Triste. Diga, qué triste. Entonces, aquí encontramos que Belial es este espíritu que ha maldecido a muchos. O sea, han caído en las garras de Belial y los hace que sean de corazón duro y que se pierdan. El resultado de la influencia de Belial es la falta de reverencia, no temerle a Dios. ¿Qué hace Belial? Ese demonio ese demonio trabaja con los cristianos para que le pierdan el respeto a Dios. Ya cuando un cristiano, hermanos, le pierde el respeto a Dios, haces hasta chistes colorados de Dios. A Cristo, en lugar de llamarle Jesucristo, le llamas el güero chuy.
hace chistes de la Biblia. Y eras cristiano o eres. Chistes de Cristo, chistes de la Biblia. Te burlas de Dios. Una persona que se burla de Dios, que a Cristo le dice el güero chuy y hace chistes feos de Cristo, ¿crees que te va a ir bien? Le estás faltando respeto al Todopoderoso. Pregúntele al que era presidente de Venezuela y que maldijo un día a los judíos. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, César? Aquel presidente venezolano que dijo: malditos los judíos, los maldigo desde las entrañas de mi corazón. Hugo Chávez. Sí, porque maldijo al pueblo judío. En un ratito le pegó un cáncer. Dijo: los maldigo desde las entrañas de mi corazón. Pues ahí mero en las entrañas, ahí le pegó un cáncer y se murió. Tú no puedes maldecir lo divino, lo sagrado, si no quedar expuesto al juicio. Puedes burlarte de Cristo, puedes hacer chistes colorados de Cristo, puedes burlarte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puedes burlarte de la iglesia, puedes burlarte de los hermanos, puedes burlarte de Dios, del Espíritu de Dios, pero aprende, oiga una cosa, no vas a quedar sin juicio. Se lo repito: todo aquel que se burla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se burla de su palabra, se burla de la iglesia, se burla de los hijos de Dios, no va a quedar limpio. Se metió en una bronca, peor que meterse entre las patas de los caballos. Espere juicio. Dios no es tonto. Dios no se queda callado. Dios te la está guardando nada más. Es como la DEA. El DEA, ya cuando te ubica, puedes andar haciendo 10 años tu mugrero, traficando y haciendo, pero la DEA ya te vio, ya te ubicó. Puede pasar 15 años, pero la DEA te va a pescar. No te deja hasta que te pesca y te encierra. Bueno, Dios cuando te pone la mirada, cuando lo ofendiste, hiciste algo. El hecho de que Dios no haya hecho nada no quiere decir que Dios no está viendo. O tú puedes pensar que Dios es tonto. No, Señor. No sé por qué estoy diciendo esto, pero es para alguien, aquí en la iglesia o allá en internet. El que lo haga, pues si le queda el caso, ¿cómo dicen? Si le queda el saco, que se lo ponga. Si le queda, si no, no. ¿Se le cae el saco? El resultado de la influencia de Belial es la falta de reverencia, no temerle a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy hay, Sarita, que no le tienen miedo a Dios? Si le tuvieran respeto y temor a Dios, vinieran a la iglesia, oraran, leyeran su Biblia, buscaran a Dios, si le tuvieran respeto y temor a Dios. Pero como no le tienen, a Dios lo tienen como al último. Como no le tienen respeto a Dios, lo tienen como al último. Lo tienen ahí como a Dios, como si Dios es limonero. Le voy a dar a Dios lo que me sobra de mi tiempo. Le voy a dar a Dios lo que me sobra de mi dinero. Como cuando pase la canastita para pedir la ofrenda, busca la morralla, las moneditas, los centavos. Al cabo que para ti Dios es como un limonero, le das limosna. Cuando se le pierde el respeto a Dios, es peligroso. Perderle el respeto al Todopoderoso. Lo invito a que lea las páginas del Antiguo Testamento para que vea cómo le fue a Israel cuando le faltó el respeto a Dios, cuando se olvidó de Dios, cuando se fue a adorar a otros ídolos en lugar de adorar al Dios vivo. Que vea cómo cuando Dios les echó encima a Nabucodonosor y les echó encima al imperio asirio. Los hizo talco a las 12 tribus de Israel. Con Dios no se juega. Diga: con Dios no voy a jugar. Entonces, el resultado de la influencia de Belial es la falta de reverencia, es no temerle a Dios. Torrentes significan cubrir, desbordar, llenar en abundancia o de manera excesiva. Belial desea cubrir la tierra. Belial desea cubrir la tierra con suciedad e inmoralidad. Esta inundación también incluye
la persecución que va en contra de David, el elegido del Señor. Belial desea asesinar y destruir a los cristianos, a los hijos de Dios. Belial es una fuerza que ataca a los ministros y a las iglesias. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice: las olas de la sangre me envolvieron, me espantaban las trombas de Belial. Encontramos que palabra torrente se define como una corriente impetuosa. Perdición significa destrucción. Los espíritus de la muerte y la destrucción operan con Belial para asediar a los servidores de Dios. Ya hemos visto que Jezabel trabaja junto a Belial para destruir a los verdaderos servidores de Dios. Las mentiras, las calumnias, la seducción, la lujuria y orgullo son todas armas utilizadas en contra de los cristianos, verdaderos hijos de Dios. Si a Belial, ese demonio está en todo, está contra todo, veniendo en contra de la iglesia, de los hijos de Dios. Es importante interceder en contra de las maldiciones de Belial. Cuando el enemigo llegue como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un muro en su contra. El Señor levantará un nivel contra las corrientes de Belial. Las oraciones y las intercesiones del pueblo de Dios serán un nivel contra esta inundación. Qué importante, hermanos, es que el pueblo de Dios estemos orando contra este tsunami de enfriamiento. Debemos estar orando contra este tsunami de maldad. Diría un huracán de maldad. Un huracán que parece que está arrastrando a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hogares. Como que todos quieren correr a hacer lo malo. Y como que muy pocos corren a buscar lo bueno, a buscar a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 23, verso 6. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar a ellas se arma de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en algún lugar. Segundo de Samuel, capítulo 23, verso 6 y verso 7. Versión Reina Valera. Este versículo compara a los hijos de Belial con espinas que no pueden ser tomadas con la mano. Aquellos que tratan con Belial deben de armarse con hierro y asta de lanzas. Una espina es algo que produce angustia o irritación. Ser espinoso significa estar lleno de dificultades o de controversia. Este versículo pronuncia el juicio contra Belial y aquellos que lo siguen son quemadas en el mismo lugar. Esto se refiere a la maldición eterna en los fuegos del infierno. Creo que Belial es un espíritu que hará que muchos mueran perdidos y pasen la eternidad en el infierno. ¿Cuál es el trabajo de Belial? Hacer que muchos mueran y se pierdan en el infierno. Como el testimonio que les di al principio, de las personas que uno le pide: ¿quieres que ore por ti? ¿Te estás muriendo? Hace tiempo oré por un señor en Matamoros que se estaba muriendo, tenía una enfermedad incurable en la clínica Guadalupe. Yo toqué la puerta y la abrí y más bien estaba abierta casi, y me asomé y le dije: Señor, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Y el Señor me dijo: no. Digo, los médicos que me están atendiendo son los mejores y no necesito tu oración. Y agregó, digo, no necesito tu oración ni necesito tu Dios. No quiero tu oración ni tu Dios. No quiso. Y a los pocos días vi en el periódico, Felipe, vi en el periódico que decía: descansa en paz. Se murió. No quiso la oración. Bueno, ahí está el trabajo de Belial. Hace que los hombres rechacen a Dios y rechacen la oración. Hace que la gente rechace todo lo bueno, lo puro, lo agradable, lo sagrado. No lo quiere. Pero háblele de la parranda, la pachanga, el deschongue, la cocaína,
Hábleles de la mota, la coca, la piedra, el crack, la marihuana, el alcohol, el tequila, la parranda, la carnita asada, la fornicación, el adulterio. Felices. Hábleles de Cristo, hábleles de la oración, hábleles de Dios, y luego dice, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. Pues el infierno está lleno de hipócritas, y para allá vas, papacito. Puros pretextos. Por algo estoy hablando esto. Ojalá que alguien que esté oyendo, Dios le esté hablando. Ojalá. Ya voy a terminar. Este versículo significa: pronuncia el juicio sobre Belial y aquellos que lo siguen. Son quemados en el mismo lugar. Esto se refiere a la maldición eterna en el fuego del infierno. Creo que Belial es un espíritu que hará que muchos mueran perdidos y pasen la eternidad en el infierno. Belial. Ármase de hierro y de asta de lanza. Se refiere a ponerse toda la armadura de Dios. No podemos enfrentar a ese espíritu sin la armadura de Dios. El Señor está levantando intercesores, predicadores, para que se enfrenten a este espíritu en los últimos días. Es un espíritu de los últimos tiempos al que se le asignó corromper la tierra. Pero el Señor tiene un pueblo de los últimos tiempos para combatirlo. La Biblia de las Américas dice: y el hombre que los toque. David tuvo que luchar y vencer a los hombres controlados por Belial. David es el tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un tipo de la iglesia profética que Dios está levantando hoy. Al igual que David, nosotros también venceremos ese espíritu en los últimos tiempos. Nosotros no manipularemos a ese espíritu con nuestras propias manos. Es demasiado espinoso y difícil para eso. Pero debemos y vamos a atacarlo en el poder del Espíritu Santo, vistiéndonos con la armadura de Dios. Así como David peleó contra ese demonio, hoy David no está. David está en el cielo, pero hoy estamos nosotros, que estamos la iglesia de hoy. Así como hay mucha maldad, Dios ha levantado hombres que enfrenten esa maldad. Así como hay cristianos falsos, hay cristianos de veras. No todos son cristianos falsos que echan mentiras. Hay cristianos verdaderos, hay hermanos de veras. No todos los pastores son falsos, hay pastores de veras también. Sí, porque luego dicen, es que todos los pastores son iguales. No, señor. Es como decir todos los hombres son iguales. No todos. Todos los papás son iguales. No, señor. Todas las mamás son iguales. No, señor. No porque tu mamá o tu papá eran bandidos, el mío son bandidos. No. No porque aquel pastor se vendió y yo me he vendido. No, señor. No generalice. Así como hay dólares falsos, hay dólares verdaderos. Así como hay hombres falsos, hay hombres verdaderos. Entonces, Dios ha levantado un ejército de cristianos que van a enfrentar a Belial. ¿Qué es Belial? El mal. El mal de lo peor. Lo peor que está viniendo. Hay que enfrentarlo con oración. ¿Cómo me voy a mantener en pie? Con la armadura de Dios. Buscando a Dios, pero con toda seriedad. Ya les dije, en ese tiempo, el que busque a Dios como debe ser, le va a ir bien. El que tome a Dios a la ligera, le va a ir mal. Definitivamente. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias porque me permites compartir estas breves palabras con tu iglesia, con mis hermanos. Gracias por la hermana Merguelo que me ayudó antes de que yo llegara. Gracias por el pueblo de Dios que está aquí, los hermanos que vienen desde Far, Texas, de Harlingen, de San Benito, de la Feria, de Puerto Isabel, de la Isla del Padre, de Los Fresnos, de San Benito, de Dona. Gracias por mis hermanos de aquí de Brownsville que están aquí. Bendigo a la audiencia que está conmigo, a Raúl Quiroga en San Antonio, en Dallas, en Austin, a Martínez Sol, a Karina Méndez allá en San Fernando, a mis hermanos. Dios me los bendiga. Rompo toda atadura demoníaca mental, rompo toda atadura demoníaca en el corazón, en la voluntad.
Todo ataque demoníaco lo rompo, lo destruyo, lo cancelo, lo declaro inoperante en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y declaro en tu vida una vida victoriosa. Le pido a Dios por tu familia. Le pido a Dios por tu esposo, por tu esposa. Presento ante Dios tu familia, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa. Y le pido a Dios que levante un cerco de ángeles alrededor de tu familia, un cerco de ángeles que protejan tu casa, que protejan tu trabajo, que protejan tu negocio, que protejan tus hijos, tus nietos, y que protejan todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Y le pido a Dios que te cure. Isaías 53, verso 5 dice que Dios, por su sangre, por la sangre de Cristo, nos ha sanado, nos ha curado a través de su sangre preciosa. Y yo declaro que eres sano por la sangre del Cordero. Aún el cáncer se va, aún cualquier enfermedad, el miedo, COVID-19, el cáncer, los nervios, el espíritu de nervios, esquizofrenia, doble personalidad, cualquier enfermedad que viene contra ti, ordeno que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Y pido por tus hijos, pido por tu esposa, pido por tus hijas, donde quiera que estén tu esposo, tu esposa, tus hijos, que Dios mande ángeles alrededor de ellos y te los cuide y los acompañe y los guarde y los bendiga. Bendigo tu bendición financiera. Si no tienes trabajo, que Dios te bendiga con un buen trabajo. Si no tienes provisión, que Dios te dé su buena provisión. Que Dios abra los cielos sobre tus finanzas. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, te prospere y sea contigo hoy y siempre. Se lo pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que te bendiga siempre. En el nombre de Jesús te bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y que Jehová ponga sobre ti paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Denle un aplauso a Dios. Dios me los bendiga. A mis hermanos que están conectados, Dios me los bendiga. Saludos y un abrazo.